Continuamos con más información de la mano de Lucas Caratini, analista económico y de mercado. ¿Cómo estás, Luqui? ¿Cómo estás, Santi? ¿Todo bien? Un gusto, como siempre, estar acá conectado con vos. Un placer, no vamos a hablar de mercado esta vez porque de mercado tenemos mucho para hablar. La verdad que viene con una euforia, te diría pinchada, una extraña sensación nos da el mercado de capitales donde carteras diversificadas vuelven a precios de mayo y de los inicios de mayo, de cuando no se sabía que esto iba a reaccionar, pero vamos a meternos con el tema que tenemos para hoy. Los índices de precios, obviamente hablamos de 4,2 de la inflación, pero ¿qué otro índice tenemos que mirar? Bueno, no es un dato que en general se mire mucho en Argentina, yo creo que siempre es relevante porque en líneas generales lo que te termina pasando es la inflación mayorista termina decantando obviamente en la inflación minorista y algo que fue bastante sorprendente, más allá que obviamente, como bien dijiste vos, el dato del IPC minorista con 4,2 obviamente demuestra que hay un camino de desinflación, si querés, de menores niveles de inflación. Obviamente hay que ver dónde se termina estabilizando eso, porque creo que va a ser difícil romper el 4% mensual, sobre todo con los ajustes de precios relativos que tenés que hacer, y pensando también en una eventual salida del cepo o en algún tipo de cambio del esquema cambiario, salió el dato del IPC mayorista, que en este caso salió 3,5% el índice. No nos olvidemos que ese mismo número en diciembre era de 54%, con lo cual creo que, más allá obviamente que falta y falta muchísimo, es bastante relevante y bueno, es bastante útil, si querés, a el camino de desinflación que estamos teniendo, obviamente discutiendo también el Claro, tema del nivel de actividad y la recesión y ver si efectivamente ya la actividad hizo piso o no. Bueno, ese 3,5 creo que también le da un poco más de aire, si querés, al gobierno, que uno de los números que más impacta y que más importa es el número de inflación, ¿no? 3,5. ¿Cómo se desglosan estos rubros, Luqui? ¿Son similares? ¿Por qué? ¿Qué no toma en cuenta para que haya uno de 3,5 y 4,2? No estamos hablando de la inflación core, estamos hablando de precios mayoristas. ¿Qué no está tomando en cuenta? Bueno, precios mayoristas tiene la primera particularidad que te distingue entre los bienes importados, como los bienes de producción local. En este caso, algo que te tiró muy para abajo el índice es que los bienes importados tuvieron una baja de precio mes contra mes de menos 2%. O sea, hubo deflación, si lo querés poner en estos términos, de lo que son bienes importados, que obviamente tiene sentido, dado que tenés obviamente la política de Prowling Peg de 2% mensual, y además no tiene la canasta que incorpora básicamente el índice de precio mayorista no es necesariamente la misma que el índice minorista. Por ejemplo, el índice minorista tiene mucho peso en lo que es la canasta de alimentos, por ejemplo. El índice mayorista es muchísimo más homogéneo. Sí, lo que le puedo decir para que el que nos está escuchando entienda por qué es importante, vos en líneas generales, cuando agarrás un dato de IPC mayorista, podés pensar como que el índice minorista termina purgando de alguna manera esa inflación mayorista con los sucesivos datos del índice minorista, con lo cual tener un índice mayorista relativamente bajo, podés pensar que es bueno, dado que los futuros índices minoristas que vos vas a tener, salvo obviamente que tengamos alguna sorpresa en el medio, y sí obviamente teniendo en cuenta que en este caso el IPC general del índice minorista va a tender a subir porque no nos olvidemos que el gobierno pateó varios aumentos, sobre todo de lo que son tarifas, que eso obviamente no pega en la inflación núcleo, dado que no tiene el componente regulado, pero sí en el general, con lo cual yo te diría que las dos variables que más tenemos que ver ahora, más allá del índice mayorista, es ver qué pasa con el índice, con la inflación núcleo, ¿no? Que no tiene en cuenta obviamente todas esas componentes regulados, que obviamente impactan en el bolsillo de la gente, porque es real que los aumentos de tarifa impactan en el poder adquisitivo de una persona, pero bueno, obviamente no están contemplados, ¿no? La inflación core o inflación núcleo, como se conoce. Claro, porque esto es lo que mucha gente está esperando. Y cuando hablas con muchos analistas, se planteó una semana anterior con demasiadas noticias positivas, 4,2 cuando en realidad vos vas a tener una inflación del 5%. ¿Por qué no ir graduando la baja constantemente? ¿Por qué no ir regulando algunas noticias? Porque te vas a quedar prácticamente con un noticias de junio sumamente importantes, como tiene que ver con el swap con China,
con el tema del Fondo Monetario, con la inflación, con el acuerdo político, pero te vas a quedar con pocas noticias positivas para después. ¿Esto crees que es una estrategia como para reforzar estos primeros 180 días? A ver, hay una realidad que es que vos siempre con la inflación, o por lo menos con el plan antiinflacionario que vos tenés que ser totalmente tajante, porque no nos olvidemos, Santi, siempre la inflación le pega a los que menos tienen. Obviamente es un impuesto no legislado, si querés, que a los sectores más bajos de la sociedad, no solamente por el impacto que tiene en el rubro de alimentos, sino porque tienen muchas menos formas de cubrirse. Generalmente los estratos que tienen mayor poder adquisitivo tienen herramientas para poder tratar de cubrirse, no ganarle obviamente en todos los casos, pero sí por lo menos cubrirse de situaciones de altos niveles de inflación, con lo cual, de los puntos de vista discursivo, siempre obviamente el gobierno tiene que tener en mente la baja de la inflación. El problema que vos podés llegar a tener es algo relativamente similar a lo que le pasó al gobierno de Mauricio Macri en su momento, que es si vos te ponés metas muy fuertes, dados los ajustes que vos tenés que hacer, por ahí cuando tengas un dato que no necesariamente es malo, porque la inflación obviamente está bajando, pero pueda ligeramente rebotar, obviamente políticamente y si querés desde el punto de vista de las noticias, puede tener un impacto negativo, con lo cual en ese punto comparto, deberían regular si querés un poco más las buenas noticias. El tema que vos tenés ahora es como todo en la Argentina y como todo es el corto plazo, que el corto plazo es no más allá de un par de semanas, un mes si querés, yo creo que ya las buenas noticias las vamos a tener, o las que ya tuvimos las vamos a tener que dejar atrás. Obviamente ahora vamos a ver qué termina sucediendo si diputados ratifica o no los artículos cambiados de la ley de bases y el paquete fiscal, pero yo te diría que ahora va a empezar a girar todo mucho más en torno a qué va a pasar con el fondo, qué va a terminar pasando con el esquema cambiario, que el fondo, bueno, el informe del fondo dice una cosa, el ministro y el Banco Central dicen otra. Yo obviamente soy de la idea que vamos a tener cambios del esquema cambiario, hay que ver cuáles efectivamente, pero claramente eso va a suceder y además escuchando la nota anterior que tuviste, es real que vos, para que el plan más integral, si vos querés, termine funcionando y la economía efectivamente termine reactivando y dejemos de discutir si la economía hizo piso o no, vos tenés que empezar a aflojar ese cepo cambiario. Después podemos discutir si vas primero al mercado financiero, al mercado de bienes y servicios, haces una unificación parecida a la que se hizo en su momento en el 2016, pero eso es algo que va a suceder, con lo cual te diría, más allá que el gobierno te regule las noticias positivas que ya tuvo, yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es ganar el discurso hacia adelante, que la oposición en este caso no le maneje la agenda, como por ejemplo pasó en su momento con el tratamiento de la fórmula jubilatoria, y bueno, obviamente ir dando claridad al respecto, no solamente al mercado, sino te diría que a todos, sobre cuáles son los siguientes pasos de modificación del esquema cambiario, modificaciones impositivas, y en definitiva cuál es el resto, ¿no?, del plan económico, porque necesitamos todavía ver, más allá que ya si querés, logramos estabilizar un poco de dónde veníamos, vos necesitás saber cuál va a ser más el plan integral ya pensando en un mediano plazo, porque es evidente que con 4% de inflación por mes todavía no podemos vivir. Obviamente estamos lejos de lo que fue un 20-30%, lo cual es positivo, pero bueno, necesitamos ver cómo se va a seguir reactivando la economía y cuáles van a ser, obviamente, no las siguientes medidas de gobierno para, obviamente, seguir estabilizando todo y, en definitiva, lograr que la economía empiece a repuntar, ¿no? Cuando vamos al caso puntual del trabajador, Luqui, para que los que nos están escuchando y son laburantes y dicen bien los números de la economía, pero mi empresa no está vendiendo más. Por ende, el salario no me lo quiere pagar, me lo está pagando el aguinaldo, pero me lo quiere pagar en 4 veces. No tiene la capacidad y que a mí tenga 4,2% de inflación, yo ya no podía comprar las cosas porque mi salario está deteriorado desde el momento que devaluaste y que todo corrigió. Por ende, ¿cuánto le afecta a esa persona o cuánto le va a cambiar la vida estos datos que para la macro son interesantes, pero para la micro va a tardar mucho en llegar al impacto? Bueno, a ver, lo primero que también creo que acá está bueno hacer la aclaración. Una cosa, dado que la Argentina no es la mitad de la economía, es informal, es economía en negro, también aplica obviamente a los trabajadores. La mitad de toda la masa laboral son trabajadores informales. Eso sí están más rezagados que los trabajadores formales, los trabajadores registrados. Lo que es los trabajadores registrados, obviamente
no es instantáneo la sensación o el sentimiento, si querés. Sí es objetivo que vos, al disminuir o anclar, si querés, los niveles de inflación y también anclar el tipo de cambio, que eso también comparto con el entrevistado anterior, lo único que vos terminás logrando solo devaluando, más allá de poder ganar, si querés, un poco de competitividad en un primer momento, es generar una licuación del salario real, con lo cual vos necesitas ganar competitividad por otro lado y no buscar competitividad simplemente devaluando la moneda, con lo cual si eso lo mantienen, que yo creo que también van a mantener la política cambiaria de alguna manera, el tener un menor nivel de inflación los últimos 2 meses es objetivo que los aumentos de salarios, todos tomando índices formales, obviamente, del INDEC y demás, ya le están ganando por suerte a lo que es la inflación. Obviamente, si vos ves la foto previa a diciembre, Claro. seguimos en niveles de salarios obviamente menores, eso es cierto, por lo cual esa recuperación tiene que seguir, pero yo te diría que el impacto más positivo de todo esto es precisamente ese, que paulatinamente, con las diferentes paritarias de los sucesivos meses, el salario le vaya ganando la inflación, no tener obviamente algo disruptivo en el dólar que en definitiva te termina licuando más el salario y sí obviamente empezar a ver más reactivación económica, porque es cierto que mes a mes hay muchos sectores, prácticamente todos, aunque hay algunos que no todavía, dejaron de caer y empezaron a rebotar. Todavía es muy prematuro para hablar de recuperación en B o recuperación en U, con lo cual necesitamos seguir viendo eso por un lado, y obviamente también eso es necesario porque, como dije antes, no nos olvidemos que la mitad de toda la masa salarial son trabajadores informales que están totalmente alejadas de las paritarias, los gremios y demás, y ese sector sí te diría que está más relegado porque obviamente es más difícil de estimar el ingreso de los trabajadores en el sector informal, pero eso sí te diría que están todavía lejos de lo que fue empatarle por lo menos a la inflación de los últimos meses, con lo cual eso también es una variable a seguir. Para lo que es los trabajadores registrados, los últimos 2 meses tuvieron aumentos salariales por encima del índice de inflación. Obviamente 2 meses no te compensan si querés. Te pasa parecido con los jubilados, ¿no? Es cierto que de diciembre hasta acá, si querés, más o menos empataron con la inflación. Obviamente hay que seguir generando una recompensación de los saberes jubilatorios porque no estamos teniendo en cuenta toda la licuación previa, ¿no? Con lo cual, estabilizar es necesario por eso, para poder efectivamente que sigan aumentando los salarios, que sigan aumentando las jubilaciones y que siga aumentando en definitiva el ingreso en términos reales, obviamente, ¿no? Claro. Para eso obviamente necesitas sí o sí mantener la estabilidad económica y también te diría mantener la estabilidad del dólar, ¿no? El punto será, y esto lo vamos a debatir, ¿qué pasa con las paritarias que vos estás obligando a un sector a dar que ya no está vendiendo lo que vendía antes? ¿Y qué pasa con los gremios o sindicatos que están tan acusados por este gobierno? Si de alguna manera quien diga no voy a pagar esta paritaria, ¿qué pasa en la justicia? Porque tiene un fundamento, no tengo forma de pagarlo porque la caída de las ventas, te las muestro, es un 30% y no puedo pagar más empleados sin despedir. Vamos a hablar de ese tema, Luqui, si te parece, porque me parece sumamente interesante. La economía a veces Sin duda, tiene Santi. algunas variables que tocan a la gente y me parece que eso es lo que hay Es que que empezar la a cuidar. economía, Santi, no nos olvidemos que en definitiva también es una ciencia social, ¿no? Con lo cual, obviamente, los números está bien y no vamos a inventar ningún manual nuevo. En definitiva, también otra parte de la ecuación es la gente y las personas, con lo cual, sí, obviamente para determinar si algo es efectivo o no, en definitiva, si está teniendo éxito o no, son variables que también hay que tener en cuenta. Sin duda, Luqui. Gracias, como siempre. No, por favor, ustedes, Santi, un Un gran gusto. abrazo. Lucas Caratini, analista económico y de mercados, contándote la inflación mayorista 3,5 del mes de mayo, una inflación baja para lo que tiene que ver con el impacto del 4,2 del IPC minorista, el más bajo de los últimos 2 años. Quédate que tenemos más información.